Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido nuevamente a esta su entrevista, la entrevista de la semana, como siempre a través del 107.5 Sur Radio, Universidad de los Lagos, y por supuesto a través de las pantallas de Eulagos TV. En esta ocasión vamos a conversar, lo tengo anotado aquí, con el profesor G. Boyoa, él nos va a decir si pronuncie bien, es profesor de Sociología de la Historia y está acá en el contexto de un trabajo que está realizando con el CEDER. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a la entrevista de la semana. Bueno, muchas gracias. Estoy esperando las preguntas que me va a hacer y esperando tener una respuesta clara y comprensible para todo el mundo. Gracias por darnos esa Eh, visión de lo que va a ser esta conversación. Lo primero, contar un poquitito. ¿Usted de qué lugar de Francia es? Un poquito cómo saber cómo usted descubre este camino hacia el estudio, hacia el conocimiento. Bueno, primero yo no soy francés, soy belga. Belga ya. No es exactamente lo mismo, pero soy belga francófono. Ah, ok. Por lo tanto, bueno, hablo francés en mi lengua. ¿Y cómo descubrí, cómo llegué a eso, a ser sociólogo? Fue complicado porque al principio soy hijo nieto de un campesino pequeño, hijo de un obrero y una mujer que trabaja en costura. Sí. Ya. Y no es evidente llegar a la universidad partiendo de este punto de partida, no es evidente. Pero llegué por un profesor de la enseñanza secundaria que me apreciaba, le gustaba cómo yo estudiaba, los resultados y todo eso, y vino a ver mis padres para que me pongan a la universidad. Y yo no tenía idea de en qué consistía, y ellos tampoco. Enfin, mi madre tampoco. Entonces, igual me metió a la universidad, pero para hacer la misma cosa que este profesor había hecho. Es decir, él era ingeniero comercial. Y yo fui primero ingeniero comercial. Me he ocupado de finanzas durante 7, 8 años, hasta que me pareció tener poco sentido continuar en este mismo camino. Y ahí descubrí el subdesarrollo. Era en los años 60, 65. Descubrí que las 3/4 partes del mundo vivían mucho menos desarrollados que la primera cuarta parte. Y me pareció injusto, inaceptable, anormal. Y hice sociología del desarrollo. Después hice sociología de la historia para comprender a dónde estábamos, en qué mundo vivíamos. Pero eso fue después. Sociología, hice un doctorado en sociología del desarrollo para comprender finalmente por qué 3 niños de 4 tenían hambre en el mundo. Ese era mi problema. Profesor, y lo que usted nos está contando, lo que están escuchando, lo que están viendo es muy relevante porque justamente está entregando un tremendo mensaje de cómo salir a lo mejor de un lugar, de un ambiente, un contexto donde no necesariamente estaba todo dado para estudiar. ¿Y esto qué significó para usted, para su familia, de estar en ese contexto primero y llegar a estudiar y a esos niveles? ¿Se sorprendió usted mismo? ¿Sorprendió a su familia? Estaban todos contentos porque los resultados. Yo siempre fui muy trabajador, y siempre he estudiado bien, entonces los resultados eran buenos. Y estaban muy contentos, y yo también. ¿eh? Sí, pero y, total me costó muchos años para llegar a ser profesor de universidad. Antes de ser profesor de universidad, yo fui director de un secretariado del Tercer Mundo que yo había inventado para dar becas de estudio a alumnos de los países del sur, de África, de Asia y de América Latina, que querían venir a la Universidad de Lovaina, y donde yo he trabajado todo 45 años. Para venir a estudiar disciplinas diversas, porque yo pensaba que la solución al problema del desarrollo pasaba por la formación técnica
y por la competencia técnica de los interesados. Okay. Entonces he trabajado sobre eso durante 15 o 20 años. Después me hice investigaciones en sociología y fui finalmente profesor de universidad al final. Y cuéntenos, vamos a dar un salto en el tiempo bien cuantitativo. La llegada acá a la Universidad de los Lagos al CEDER, ¿cómo llega y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que va a hacer acá o qué está haciendo? Sí. Como llegué porque soy invitado por dos personas con las cuales que hicieron su doctorado conmigo, cuando yo era profesor de universidad. Mario Sandoval hizo su doctorado conmigo, fue uno de los primeros. Marcel Tesa no lo hizo conmigo, pero en realidad lo hizo conmigo, porque finalmente trabajamos juntos bastante. Y yo tuve una serie de chilenos, una gran cantidad de chilenos, es decir, 10 Sí. chilenos por lo menos que yo puedo nombrar, que hicieron su doctorado conmigo. Además, yo soy el feliz marido de esta persona que está conmigo hoy. Que está aquí en los estudios, su Y esposa. que es chilena, que se llama Namur Corral, que es chilena, y que tuvo yo iba a decir la suerte, pero no sé si es una suerte, de haber trabajado con Allende, eso sí que es una suerte, de haber trabajado en La Moneda, trabajado con Allende, y de haber tenido que escapar de Chile en 74 para refugiarse en un país más acogedor, y ahí nos encontramos. Mire, es una historia de película. Vamos a tener que tener otro programa para esta historia porque la esposa del profesor está aquí. Sí. Así que ya, da para una película ahí. Yeah. ¿Y qué es lo que va a hacer acá entonces en este contexto de la invitación, profesor? Bueno, dar curso a algunos alumnos que Marcel Tesa y Mario Sandoval conocen y que se interesaron a lo que yo escribí, a algunas cosas que yo escribí. En particular en materia de sociología de la cultura, del cambio social, sociología de la historia, sí, y tratar de entender es lo que yo voy a tratar de hacer. Mi objetivo es tratar de comprender el mundo en el cual estamos viviendo. Y el mundo en el cual estamos viviendo hay que reconocer que no va muy bien. Eso quería preguntarle, ¿cómo lo ve este momento? No va muy bien. Está atravesado por un montón de crisis importantes. La crisis ecológica, la crisis cultural de las relaciones entre pueblos originarios, por ejemplo, y pueblos relativamente nuevos. Crisis identitaria también muy grande en relación con de las mujeres con los hombres, relaciones de los mapuche con los chilenos, relaciones de los homosexuales con los que no lo son, etc. Una serie de crisis importantes. Crisis también del desarrollo, justamente el tema importante. Hace casi 50 años yo hice una comparación entre los 10 países más pobres y los 10 países más ricos del mundo para dar mi curso de Sociología del Desarrollo. Y ahí comprendí que el resultado de la comparación fue que los países más ricos tenían 45 veces más ingresos que los países más pobres. Los estados de los países ricos eran 45 veces más ricos que los de los países más pobres. Un número sumamente alto. Enorme. Casi 50 años después, en 2019, se me ocurrió hacer una nueva comparación para ver en qué estábamos después de 70 años, 60, 70 años de década del desarrollo. De desarrollo se habló mucho, se crearon muchas organizaciones, muchas ONG, Así es. muchas cátedras universitarias, libros, coloquios, muchas cosas. ¿Y qué cambió?
El resultado de la comparación de 2019 era que los 10 países más ricos del mundo eran 43 veces más ricos que los países más pobres, lo que significa que prácticamente la cooperación al desarrollo dio pocos resultados, para no decir nada, pero hay países que escaparon efectivamente al subdesarrollo, pero son muy pocos. A veces, al contrario, son bien significativos, pero la China, por ejemplo, pero son muy pocos en total. Profesor, le quiero hacer una pregunta. Dentro de todo lo que usted ha visto, estos estudios, también es sabido que las civilizaciones, ¿cierto?, tienen que llegar, como decía un filósofo, al fondo del abismo para que resurja. ¿Usted cree que esto que estamos viviendo va a llegar a un abismo y vamos a resurgir pensando en estas futuras generaciones? ¿Qué mensaje le podemos dar en este contexto tan pesimista? ¿Hay posibilidades de ver la luz al final del túnel? Primero, yo no creo que haya ningún determinismo que nos obligue, cuando estamos bajando al fondo de la piscina, a subir, a volver al otro lado. Que el futuro sea necesariamente mejor, determinado por ser mejor, ni por ser peor. Ya. Yo creo que en total está mejor desde el punto de vista de las condiciones materiales y sociales de vida de la gente. Ya. Sí, está mejor. No, tenemos mucho más tecnología, mucho más, quizás buena alimentación, no estoy tan seguro. De esto no. Pero buenas condiciones materiales de vida. Yo vengo a Chile, he venido a Chile 33 veces. Desde el 82 hasta ahora. Eso es la 33 tercera vez que yo vengo. Y constato las diferencias. No son espectaculares, pero hay. Por ejemplo, de infraestructura. Este país es formidablemente bien equipado en infraestructura. Pero ¿y la desigualdad? La desigualdad es prácticamente igual, no peor, no. Está un poco mejor, pero queda mucho por hacer para ser Noruega. No estamos en Noruega. No. Definitivamente no. De ninguna manera. Ni en Suecia ni en Dinamarca, no. Ahora, ¿cuál es su análisis a futuro? ¿Qué proyección puede dar usted? Sin ser yo hacer que usted nos dé una predicción, pero según lo que usted va viendo en este estudio, la evolución, las crisis que estamos viviendo, ¿cómo visualiza el futuro de nuestra sociedad? Yo siempre digo a mis alumnos que hay dos cosas que el sociólogo nunca debe hacer. La primera es juzgar los actores, decir esto está bien y eso está mal. Yo no tengo motivo para juzgar los actores. El bien y el mal no es mi problema. Es el problema de los curas, de otro personaje que yo, pero yo no soy... Bueno, y la segunda cosa que no puedo hacer es intentar adivinar el futuro. Adivinar el futuro siempre se equivocaron. Siempre. Incluso Marx se equivocó al adivinar el futuro. Había previsto una sociedad revolucionaria que no pasó nada de esto. O sea, pasó un discurso nada más, pero en realidad no pasó nada más de eso. Entonces ya, no adivino el futuro, pero sí yo trato de comprender el mundo como llego a ser hoy, desde 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta hoy. Y yo veo que pasó por una época que se llama las 30 gloriosas, que son 30 años, de 45 a 75, que fueron 30 años relativamente de mejoramiento de las condiciones materiales y sociales de vida de la gente, sobre todo en el norte. En el sur, mucho más discutible. Es incluso un poco probable. Pero en el norte sí. Tuvimos 30 años gloriosos y después hubo crisis importante del capitalismo y del socialismo, del lado del oeste y del lado del este. Hubo crisis importante y estas crisis nos condujeron a, yo diría, dos cambios fundamentales. Hay muchos cambios, pero dos cambios son fundamentales. Primero, un cambio de modo de producción.
Hemos pasado de la sociedad industrial capitalista anterior a una sociedad neoliberal, un modelo de acumulación, de producción y de acumulación de la riqueza, que es el modelo del capitalismo neoliberal. Y esto tuvo consecuencia de crear desigualdades fantásticas en el mundo. Enfin, no fantástica, no. Retiraremos la palabra. Desigualdades más bien asquerosas. Muy notorias, muy exageradas. Muy insoportable. El otro cambio, que quizás es más fundamental aún, es un cambio cultural. Es decir, yo creo que hemos avanzado, no es la palabra. Yo creo que hemos cambiado mucho la cultura. Vivíamos en un modelo cultural de progreso, de modernidad progresista, y hemos pasado a una modernidad mucho más individualista. Entonces, el mundo en el cual estamos en este momento viviendo es un mundo marcado fundamentalmente por el individualismo y por una exacerbación de la competición entre la gente. La competencia entre la gente es una especie de religión en este momento. Ser competitivo es un gran valor. Un gran valor. Las consecuencias de estos cambios, de una parte el neoliberalismo como modo de producción de la riqueza, de otra parte el individualismo como modo de vida, de dar sentido a la vida, son dos cosas totalmente compatibles, que se entienden bien entre ellas, pero se entienden bien entre ellos para enriquecer los unos y empobrecer los otros. Así es. Quiero preguntarle dentro de los poquitos minutos, ¿usted tuvo algún autor, algún pensador que fuera para usted una guía o siempre buscó su camino? Sí. Tengo un grande que además le gustaba Chile, igual que yo, y además estaba casado con una chilena también. Se murió lastimosamente y se llama Alain Touraine, se llamaba Alain Touraine. Bien conocido en Chile. Sí. Sí. Que fue mi maestro para mi formación y también para los temas de investigación que yo tengo. ¿Qué mensaje le puede entregar a la juventud? Es una cuestión de moralista. Yo no tengo por qué saber. No, es complicado esta cuestión. Yo sé que es complicado, pero es complicado. Se lo pregunto en términos de su sabiduría, su estudio, los años, porque la juventud, y todos, pero en realidad se supone que la juventud es la que más necesita una orientación en estos tiempos, se supone. Por eso le decía, si usted tiene un mensaje que entregarle a los jóvenes que están partiendo el mundo del estudio o que quieren descubrir algo. Ya. Voy a tratar de responder lo que me pasa por la cabeza cuando me vienen con una pregunta sorprendente. Me gusta sorprender al entrevistador. Me gusta sorprender. Porque decir a la juventud... He trabajado mucho sobre la juventud. Escribí por lo menos un libro sobre los jóvenes, un libro sobre los modelos culturales de hoy, que dominan el pensamiento de hoy, es decir, sobre el individualismo finalmente. Y el individualismo me parece tener consecuencias bastante catastróficas. Insoportables, es decir, se desinteresan de la política, se desinteresan de las cuestiones colectivas, todo eso no me parece bien. Y de otra parte, la sociedad de consumo nos lleva exactamente a eso. El interés de la sociedad neoliberal de consumo es que los jóvenes sean individualistas, y lo son. ¿Por qué? No lo son todos, por supuesto. Hay algunos que son mucho más generosos y que mucho más interesados por la cuestión colectiva. Pero hay que reconocer que es menos que antes. La religión de hoy no es la religión de ayer. No invita a la gente a ser altruista. Invita a la gente a ser individualista, a conducir su vida en función de su interés personal.
Eso, el modelo neoliberal lo dice y lo repite, y el modelo individualista y cultural individualista lo dice también. Entonces, por supuesto que si yo vengo al mundo, en este mundo, si yo voy a ser individualista necesariamente. Eso es lo que yo voy a ver alrededor de mí como modelo de vida. Yo voy a ver un montón de gente exitoso y otros menos, y yo voy a tener que elegir mi propia conducta personal en función de lo que yo veo y de la socialización que yo voy a tener en este mundo. Me parece lógico, pero no conduce a soluciones a resolver los problemas vitales de la vida común, ¿eh? Al contrario. Así es, profesor. Bueno, sabemos que también tiene muchas actividades acá en la universidad. Le quiero decir, y yo creo que lo sintieron los auditores, lo vieron, darle las gracias porque en breves minutos nos ha hecho reflexionar, en breves minutos nos está contando brevemente, tal vez, de lo que es su estudio, desde que cuando usted comienza, sin duda, a relatarnos su infancia y cómo surge este descubrimiento por el estudio, ya nos entregó varios mensajes. Así que agradecerle, profesor Guy Bourgeois, que estudia la sociología de la historia y que está acá en nuestro país, en la universidad, en el contexto de esta invitación de los investigadores del CEDER, por estar aquí en este espacio de la entrevista de la semana y compartir su mensaje. Gracias. Bueno, y usted también, reitero, estar con el profesor, sentir aquí el conocimiento, se hizo breve, pero sin duda vamos a tratar de tener otro momento y tal vez contar ahí la otra historia, la historia de cómo encontró aquí el amor, cómo el amor se entremezcló con el estudio en esta aventura de la vida, profesor. No. Profesor Guy Bourgeois, entonces, reiteramos, aquí en la entrevista de la semana, los grandes temas a través de los grandes protagonistas 107.5 y por supuesto ULAGOS TV. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, profesor. Gracias.